Ah, bueno. Pero si este está más sencillo. Más sencillo. Fácil todavía. Más sencillo, doctor. Baja el nivel, baja el nivel. No, al electrogramático más fácil. Ah. El electrogramático sí, ya, pues es un paseo. Ya, el electrogramático sí es un paseo. No lo creo. ¿Por qué me dijo? Creo que me pasa el electrogramático. ¿Qué dijo? Claro, que se corta el dramático, dice, ya para. Vamos a subir la cara, dice tonta. Ya, ¿ves? Yo no he visto este examen manejable, ¿ah? No lo he visto así. O sea que era. El segundo estuvo mejor. Mire, El segundo no, estuvo. pero fíjense. ¿Acaso había alguno de memoria así? Entonces Sí. lo pensabas. El 80%, por ejemplo, esa era como que una definición exacta. Pero ese era porque el otro estaba por panzazo, ¿no? Cuando dijeron el 20, cuando dije el 20, yo dije, ahorita van a reclamar. Como me dijo todo, acá hay dos pasos. 22. No, ya está no, ese era el 22. pero aún así ya vimos que era ya directo. Ese era Ese era más obvio, era más obvio. Estaba cambiado. Ajá, ese era más obvio. Ese era más falso. Pero igual iban a Ah, reclamar. pues ves. Pero podemos reclamar Iban a reclamar, sí, ese era. un cariñito, un regalo. Ahora, las preguntas, si se dan cuenta, todos son preguntas para que piensen nada más. ¿No? Porque ¿quién se relaciona, no se relaciona entre sí? Ese tenías que poner ahí. Produce vasoconstricción, produce vasoconstricción, vasoconstricción. Bueno, yo leí vasodilatación. Doctor, La vasopresina produce vasoconstricción. disculpe, pero cuando el capilar en una microcirculación baja el radio, no sería el Capilar, pero el capilar como... No sería presión hidrostática. No, porque mi querida Ahí colega. Claro, Cuando hiciste el No sé, pero eso de No, es que para que aumente tiene que aumentar el estudio. Bueno, es que decía la evidencia. No, pero igual todo Ya, eso listo. está conversando. Ya chicos, ya que yo pensaba que cuando yo vi este examen dije que esta sí, pues, ¿no? Para que mejoren, pero no me digan que no me ayudaba. no, estaba como... Empeoré, doctor. Es que era más teoría que... Doctor, no apruebo, doctor. Ya para el cuarto, ya. Ya. Doctor, perdón, no puede venir en biología. Preguntas de primaria, ¿Quieren doctor. que venga en No, biología? No. Que no venga en biología. Cállenlo. Tampoco es biología. Yo le estoy diciendo, no va a venir en biología ni histología. Y ven, Hay una pregunta de capilares repetida. Después de la corrección isométrica, repetida. no me había acordado. No van a repetir. Eso será regalo. El examen anterior no va a lo ponen, pero ¿para qué saben por qué no les ha hecho? Pues ponen sus letritas A, B, C, D y si saben cómo se pone. No se capta la respuesta. No se capta la respuesta. Si el examen es igualita la pregunta, no se acuerda. Después había una pregunta de capilares que es igual. Claro, eso sí. ¿Cuál es capilar? El otro también es También. Creo que Así que no se la feria tiene todo. bueno, ¿verdad? Ya mismo ya. Doctor, los que tenemos 02, La ¿cómo es? presión arterial, ¿ya? Este tema es bien simpático. Me avisas a las 7:30 de llegado. ¿Ya? Sí, Paulito, poder moverlo. ¿Cuál? ¿Listo? No, el UCB. Mueve el UCB. Ahí. No. Ahí. Doctor, ¿no está apagado? No, es ahí. Ahí. Nada. Ahí. Sostén ahí ya. Ahí. Ahí. No, fue como el inteligente. Ah. Ya, ahí. No, tenía que estar por detrás. No vaya. Reduce. Ahí.
pues, las diapositivas tú mismo. Mueve la malla. No, Ya fuiste. Ahí. nada. Tú mismo ya. Tiene que sonar. Tú mismo, agárralo. Ya no funciona. Después, ¿qué vamos a hacer? Desconéctalo y conéctalo de nuevo. No sé, los reyes, Samuelito, mañana Mano, envíale lo que yo también marqué ese que tú marcaste. no está esperando acá. Envíale al doctor. Ahí, doctor. Doctor. De todas maneras va a decir. No, nada. Ya no funciona. Ya lo valoraron. Ah, no, ya. Ya fue ya. Ah, sí, sí. Ahí está. Ahí. Ah. No, pero colócalo ahora. Ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Entonces vamos a ver regulación de la presión arterial. ¿Ya? Hasta donde avancemos. No muevas. Hasta donde avancemos y mañana vamos a continuar y vamos a terminar con la explosión de Samuel. Aquí está lo que es presión arterial. Ya que es diferente lo que. Mira, presión diferencial es diferente a diferencial de presiones. Yo les veo presiones de presión mayor o presión menor. ¿Ya? Y presión diferencial es diferente. Ya vamos a ver. La aorta, que su presión es más alta, va bajando, las arterioles, los capilares de presión y las venas arteriales. Y esto es lo mismo que les hablamos antes. ¿Qué es presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre cualquier superficie interna de los vasos sanguíneos. Cuando sale la sangre produce una presión en la pared de los vasos sanguíneos que hace que, como es un tejido elástico, se elongue. Cuando adquiere la mayor superficie elástica, entonces esta es la presión sistólica. Y cuando está en relajación es la presión diastólica. Y aquí está cuando va regresando a relajación, la presión diastólica. ¿Qué significa estos flechitas? Que está disminuyendo la presión, pero ejerciendo presión para que la sangre vaya en sentido anterógrado. Aquí está la fórmula de presión arterial, que es volumen sistólico o volumen latido por frecuencia cardíaca, nos da el volumen minuto, que es el gasto cardíaco. Por la resistencia vascular periférica, a eso fisiológicamente lo vamos a llamar presión arterial. ¿Qué presión arterial? La presión arterial media. No van a decir las diastólicas o las sistólicas. Presión arterial media. Conceptos: presión arterial sistólica es el valor máximo de la tensión arterial en sístole, la diastólica cuando el corazón está en diástole, y la presión de pulso o presión diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Ya? Presión arterial media, dice, ¿ve? Presión arterial media es la presión constante que necesita, dice, con la misma resistencia periférica produciría el mismo gasto cardíaco que genera la presión arterial variable. ¿Qué significa? Que cuánto necesito yo para poder refundir un tejido. Por eso dice la presión constante que con la misma resistencia periférica produciría el mismo gasto cardíaco. Presión sistólica y diastólica. La presión sistólica, presión máxima, que se obtiene durante el periodo de la eyección ventricular y recibe el nombre de presión sistólica. O sea, ¿de qué depende la presión sistólica? Del volumen sistólico. La presión mínima que se mide en el momento final de la diástole, previo a la contracción ventricular, ¿no?, se denomina presión diastólica, esa es la presión mínima. Y entonces tenemos una presión máxima que nos da el volumen sistólico, cuando se estira, llega un momento. Ahora, por ejemplo, los viejitos son ateroscleróticos, ¿no? Entonces su aorta no es tan distensible. Entonces, como no se distiende, ejerce mayor presión. Por eso que la presión de los viejitos dice presión sistólica aislada. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer, por ejemplo, 160 sobre 80, 170 sobre 80, sobre 70. Le dicen, ¿pero qué pasó? ¿La sistólica se ha disparado? Claro, se ha disparado porque como están ateroscleróticos, no ejerce una demasiada presión y no se distiende. Entonces aquí está lo que les decía, presión de pulso, que es la presión diferencial. Esta es la punto de presión sistólica menos la diastólica. Presión arterial media es la presión arterial mínima que necesito para perfundir un tejido. ¿Ya? La presión diastólica, presión. ¿Cuál es la presión, supuestamente, la presión
tipo que tenemos, 120 sobre 80. Esa es la presión de la aorta. Aquí está lo que es presión arterial media, un parámetro importante ya que proporciona el valor de presión con que la sangre llega a los tejidos, presión arterial media. 2 veces la presión diastólica más la sistólica entre 3. Aquí están algunas presiones que deberíamos recordar siempre, por ejemplo la presión de la aorta, el promedio 120 sobre 80, este es el promedio, 100 a 140, 69, pero el promedio 120 sobre 80. Acá el promedio de la arteria pulmonar es 25 sobre 8, ya 25 sobre 8. De estas dos tenemos que acordarnos siempre, de la aorta y de la arteria pulmonar, 25 sobre 8 y la aorta 120, 80. ¿Ya? La aurícula derecha puede variar la presión de 0 a 8, claro, ¿no? ¿Por qué? Y la presión en la aurícula derecha también se va a llamar presión venosa central. Y esta presión venosa central es promedio 4.5 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces el promedio, ese es el promedio, porque la presión no es una presión constante, sino es variable dependiendo del momento de la sístole o de la diástole. La sístole va a aumentar la presión diastólica, la presión arterial de la aurícula, ¿no? Porque se está llenando. Entonces, finalmente, ¿qué es presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿quién lo da? Les he dicho, las arterias, ¿no? Y esto nos da la presión arterial. Entonces, mecanismos de control de la presión arterial. Miren cómo podemos variar la presión arterial, variando el gasto cardíaco o variando la resistencia periférica. ¿Cómo podemos controlar? Variando el gasto cardíaco. Si nosotros, por ejemplo, aumentamos el volumen sanguíneo por cualquier motivo, aumenta el gasto cardíaco y puede aumentar la presión arterial. Si aumentan los mineralocorticoides, en este caso la aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a jalar mayor cantidad de sodio, ¿no? El balance de sodio también, o sea, si también el paciente ingiere mayor cantidad de sodio, también va a incrementar mayor cantidad de volumen, lo que va a incrementar mayor gasto cardíaco. El sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que puede hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y si el aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la presión de la frecuencia cardíaca, esto puede hacer que el gasto cardíaco disminuya de una forma indirecta, ¿no? Y el volumen latido, ¿cómo va a variar y va a modificar el gasto cardíaco y a la vez la presión arterial? Por modificaciones que puede haber del retorno venoso, ¿no? Presión de llenado, contractibilidad. ¿Ya? La resistencia periférica va a variar dependiendo de qué. Va a variar dependiendo de fenómenos de autorregulación, de la viscosidad, eso es lo que hemos dicho, receptores alfa, beta 1 y beta 2. Y además la resistencia periférica puede estar sensible a los valores de angiotensina 2, catecolamina, cetotelina, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Valores vasoconstrictores y vasodilatadores. Entonces los mecanismos de control de la presión arterial sistémica son de dos tipos. Mecanismos rápidos, que son los nerviosos, y mecanismos lentos o tardíos, que es la regulación del volumen circulante. Mecanismos rápidos están dados por el sistema nervioso autónomo. O sea, ¿por quién? Por el vago y por el simpático. Los mecanismos rápidos están dados por el sistema nervioso, mecanismos lentos está dado por el riñón. La regulación nerviosa, aquí tenemos el plexo, y entonces aquí hay primero ¿qué es lo que va a haber? Va a haber se va a censar, digamos, acá en la aorta, en el callado de la aorta, y en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida se va a censar la caída o variaciones de la presión. Esto va a tener núcleos, vías aferentes que van a llegar acá al centro vasomotor. Del centro vasomotor van a salir vías eferentes. En este caso, por ejemplo, la vía parasimpática. Pero acá de aquí va a salir de la cadena simpática, va a salir para el nodo sinusal, para el nodo auriculoventricular y para el petróleo, y para, por decir, vasoconstricción arterial y vasoconstricción venosa. Entonces, componentes, un detector.
¿Dónde vamos a encontrar los detectores? Vamos a encontrar en el callado de la aorta y vamos a encontrar en la bifurcación de la carótida. Son dos que detectan variaciones en la presión. Si aumenta la presión, entonces, si aumenta la presión, disminuye el simpático. Si disminuye la presión, aumenta el simpático. Ese receptor cuantifica la variable controlada y traduce en una señal eléctrica que es una medida de la variable controlada. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, el detector. ¿Dónde está el detector? Yo le dije, en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. De ahí hay unas vías nerviosas aferentes, de ahí salen y van a llegar al sistema nervioso central, ¿ya? En el bulbo específicamente. Y en el bulbo está este centro coordinador. Este centro coordinador es un centro de control del sistema nervioso central, que es lo que hace, verifica pues si hay un incremento de la presión arterial o una disminución de la presión arterial, y compara la señal detectada en la periferia con un punto de control, procesa la información. Ahí estás moviendo. El mouse. Da clic en cualquier parte de la pantalla. Ahí. Y ya, aquí entonces el centro coordinador procesa la información y genera un mensaje que genera una respuesta apropiada. El centro coordinador que está en el bulbo. De aquí del bulbo salen los nervios eferentes. O sea, por los otros se llaman aferentes porque llegan al bulbo. Y estos se llaman eferentes porque salen del bulbo. Transmiten el mensaje del centro coordinador hasta la periferia. Y los efectores va a ser el ventrículo, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y los vasos periféricos que van a producir vasoconstricción o vasodilatación. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos y aquí está. Entonces los detectores son varoreceptores o quimioreceptores. Entonces pueden ser varoreceptores porque van a sensar presión, por eso se le llama varoreceptores. Cuando hay una modificación de la presión, estos varoreceptores sensan y transmiten la información por las vías aferentes. Y aquí está el centro coordinador en el bulbo raquídeo, ¿ya? Y por las vías eferentes retorna a los efectores, que es los vasos sanguíneos y el corazón. Miren acá, aquí tenemos, por ejemplo, dice, los varoreceptores sensaron que la presión se ha elevado. Entonces aquí también sensan, el bulbo raquídeo lo traduce esto y las vías eferentes hacen que se disminuya la actividad del simpático y aumenta la actividad del parasimpático. En este caso puede disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y en los vasos puede producir vasodilatación. Y aquí dice, ¿no? La bradicardia y la vasodilatación contrarrestan el aumento de la presión arterial media. Entonces, esta presión arterial media que se incrementó es sensado por los varoreceptores. Y finalmente, como respuesta a este incremento de la presión arterial, de una forma bien rápida, que es lo que hizo el simpático. Cuando la presión baja, el simpático se activa, rapidísimo. Y cuando la presión se eleva, el simpático se inhibe. No es que el parasimpático suba, ¿entienden, no? Cuando baja la presión, el simpático se activa fuerte, pero cuando baja la presión, cuando sube la presión, el simpático se inhibe su actividad. Al inhibir su actividad, el parasimpático comienza a activarse, ¿ya? Entonces, así sucede. Aquí tenemos a los varoreceptores. Aquí tenemos a dos varoreceptores que están, uno que está en el callado de la aorta, y el otro está en la bifurcación de la carótida. Ya, la bifurcación de la carótida que se va a llamar cuerpo carotidio, que está en el seno carotidio. Ya, entonces, carótida común, la bifurcación de la carótida externa y la carótida interna, y aquí vamos a encontrar el seno carotidio. Ahora, ustedes dicen acá, pero aquí dice quimioreceptor y aquí varoreceptor también. Entonces, ¿qué significa? Que el callado de la aorta tiene
vasoreceptores y quimioreceptores. El seno carotidio tiene vasoreceptores y quimioreceptores. Los dos tienen vasoreceptores y quimioreceptores. ¿Cuál es la diferencia? Que en el callado de la aorta predominan los vasoreceptores y que en el seno carotidio predominan los quimioreceptores. Pero los dos tienen vasoreceptores y quimioreceptores. Pero en el callado predominan los vasoreceptores. Eso recuerden, ¿ya? Y de aquí pues van a salir los nervios aferentes. Aquí están las respuestas, eso lo vemos después. Y miren acá, del callado de aorta, los nervios aferentes es el nervio vago. Y del seno carotidio sale el nervio deferente. Miren, aquí de los vasoreceptores aórticos, el nervio aferente que va a llevar hacia el bulbo es el nervio vago, y del seno carotidio, o sea, con el cuerpo carotidio, va a salir el nervio eferín, que es una ramita del noveno par, del nervio glosofaríngeo, Esto constituye las vías aferentes, ¿de acuerdo? O sea, seno carotidio, nervio eferín, vías aferentes. Y aquí van a llegar hacia dónde? Hacia el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo que vamos a encontrar el centro coordinador. Entonces aquí están las vías aferentes. Miren acá qué es lo que ha pasado. Se ha censado aquí en el callado de la aorta y ha salido una vía aferente, el vago. Se ha censado en el seno carotidio, el cuerpo carotidio, que ha salido el nervio eferín, que es una ramita del glosofaríngeo. Entonces viene acá y miren hacia dónde está llegando, hacia el bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo sale la respuesta. Primero, la respuesta o la información puede llegar incluso a la corteza. Y en la corteza también se procesa y va a salir una respuesta. La respuesta va a ser por la cadena simpática y va a ser por el nervio vago nuevamente, por el parasimpático. Pero por el nervio simpático, que es lo que la cadena simpática, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir cronotropismo positivo e inotropismo positivo. El nervio cardíaco simpático actúa sobre el nodo sinusal y sobre el nodo auriculoventricular, y también actúa sobre los ventrículos. Y el nervio vago actúa sobre el nodo sinusal y sobre el nodo auriculoventricular, produciendo bradicardia. Ya, entonces, de una forma indirecta, para disminuir la presión arterial, produzco bradicardia, lo que va a hacer que disminuya el gasto cardíaco y disminuya la presión arterial, ¿no? Es una forma indirecta de bajar. En cambio, acá no puedo disminuir la contractibilidad y eso va a disminuir el volumen sistólico, disminuyendo el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, o aumentar la contractibilidad. Entonces, el centro integrador, ¿dónde vamos a encontrar el centro integrador? Vamos a encontrarlo en el bulbo raquídeo. Hay un centro vasoconstrictor, vasodilatador y cardioinhibidor. Entonces, aquí vemos este NTS es el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, miren, aquí veamos, ¿ya? Arco aórtico, seno carotidio. 10º par, 9º par. ¿Hacia dónde están llegando? Hacia aquí, hacia el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, y de ahí van a pasar hacia el núcleo motor dorsal del vago para ejercer una respuesta. O si no, van a pasar al núcleo ambiguo para también ejercer una respuesta. ¿Ya? Y aquí hay unas interneuronas excitadoras e inhibidoras, miren, que también ejercen la respuesta para los dos núcleos del tracto solitario, y van a ejercer una respuesta, pero aquí esta es una respuesta parasimpática. Este ejerce una respuesta simpática. ¿Ya? Entonces aquí va a ejercer una respuesta parasimpática y este ejerce una respuesta simpática. Y la cadena simpática, ¿qué es lo que va a liberar? Va a liberar noradrenalina, ¿no? Y la médula, esto también, la cadena simpática estimula a que la médula suprarrenal secrete adrenalina, ¿no? Entonces, las dos moléculas van a ser noradrenalina y adrenalina, ¿no? Entonces aquí está la neurona simpática preganglionar
estimula la producción de adrenalina y también ella estimula la producción de noradrenalina. Y esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Va a producir vasoconstricción y vasodilatación. ¿Ya? El centro integrador inhibe la actividad de la vía excitatoria simpática espinal, pero esto va a ser dependiendo, que por ejemplo, dice, inhibe la actividad de la vía excitatoria simpática. Cuando la presión se incrementa, se inhibe el simpático. Después, se estimula el simpático cuando la presión baja y se estimula la actividad del tracto inhibitorio simpático espinal. Después, se estimula la actividad de los nervios triganglionales simpáticos parasimpáticos. ¿Ya? Hace esto el centro integrador. Y vemos de aquí del centro integrador, aquí es lo que les decía, mira, aquí está el centro integrador que es el centro vasomotor. Y del centro vasomotor va a salir lo que es el estímulo simpático y el estímulo parasimpático. Si los vasoreceptores, en este caso, por ejemplo, en este caso están, digamos, pueden sensar disminución de presión arterial. ¿Quién se activa? El simpático. ¿Qué es lo que hace el simpático al activarse? Aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo aumenta la resistencia vascular periférica? Pues haciendo estímulos alfa 1. ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Claro, ¿no? ¿Aumenta la fuerza contráctil? Claro, porque tiene ramas ventriculares. ¿Y aumenta el tono venoso? Sí, porque produce vasoconstricción venosa. ¿Ya? Entonces de esto, este aumento de la frecuencia cardíaca va a aumentar el gasto cardíaco. Claro, ¿no? Esta fuerza contráctil aumenta el volumen latido. Claro, el volumen sistólico se aumenta por la contracción. Y este aumento del tono venoso va a aumentar el retorno venoso, claro, porque se produce una vasoconstricción venosa, o también llamada venoconstricción. Entonces miren lo que hace el simpático. ¿Ya? El simpático aumenta la resistencia vascular periférica, que directamente va a aumentar la presión arterial y también va a contribuir a que se aumente el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el control endocrino? O sea, en el control, esto es a corto plazo, ¿no? Esa es la rapidito, la que justamente en la pregunta de hoy día era ¿cómo se regulaban? ¿Se acuerdan? Yo le decía, cuando el viejito se echa, se para y ¡pum!, se desmaya. ¿Por qué era? Porque las venas, eso se llama hipotensión cortosal. Entonces se para, las venas, no hay vasoconstricción, no hay venoconstricción, no llega la sangre al cerebro y se desmaya. La frecuencia aumenta. Ajá, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, pasado el tiempo, si la presión sigue, digamos, no, el simpático no lo ha regulado, ¿quién se encarga de regular? El riñón. Entonces, si la presión arterial media disminuye, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Y si disminuye el flujo sanguíneo renal, se va a incrementar la producción de renina, y de ahí se incrementa la producción de angiotensina 1 y angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 estimula la resistencia vascular periférica, ¿no? Y esta angiotensina 2 estimula la aldosterona y estimula la secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética también se le llama vasopresina. Ya, que se produce vasoconstricción y adrenalina también. Entonces aquí tenemos el retorno venoso, volumen sanguíneo, y miren, ven la angiotensina, aldosterona, y nuevamente regulan la presión arterial media. Los órganos efectores, como vamos a ver aquí de la corteza, va saliendo la vía simpática y la parasimpática, ¿no? Entonces de aquí van a salir, por ejemplo, a los vasos sanguíneos en el músculo, aquí a la médula suprarrenal, y la médula suprarrenal, ¿qué es lo que produce? Adrenalina, el estímulo de la cadena simpática. ¿Qué va a estimular en los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a generar en el músculo? Va a generar acá, va a generar mayor contractibilidad y mayor frecuencia cardíaca. Mayor contractibilidad, mayor frecuencia cardíaca. Después, ¿qué es lo
que es lo que también va a producir igualito, ¿no? Esto es resultado de la respuesta vasodilatadora simpática, pero que no es, digamos, no es tan significativa fisiológicamente. Fisiológicamente el parasimpático sí que estimula la bradicilina, pero no es significativo. Más es el efecto del simpático y el efecto vasodilatador del simpático, ¿no? Porque el simpático, por ejemplo, en este vaso sanguíneo en el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir vasodilatación por efecto de los receptores beta 2. ¿Ya? Y esta respuesta vasodilatadora simpática por secreción de bradicilina no es, digamos, no es fisiológicamente importante. ¿Ya? Entonces son los órganos efectores. Ahora nuevamente sigamos viendo, disminuye la presión arterial media, la alteración primaria, hay una descarga, disminución de la descarga del vasoreceptor, se estimula el bulbo raquídeo. Entonces al estimular el bulbo raquídeo, ¿y por qué disminuye la presión que les dije? Aumenta la actividad simpática. Si aumenta la actividad simpática, nuevamente lo vemos, aumenta el tono arteriolar, lo que va a aumentar la resistencia vascular periférica. Vasoconstricción aumenta el tono venoso y aumenta la contractibilidad. Si aumenta el tono venoso, aumenta el retorno venoso, ¿no? Aumenta la presión venosa central, aumenta la presión venosa periférica, aumenta la presión venosa central, o sea, hay mayor cantidad de líquido en la aurícula derecha, y lo que va a aumentar el volumen sistólico, lo que aumenta el gasto cardíaco. Con consecuencia, aumentar la presión arterial media, ¿ya? Y disminuye la actividad del parasimpático. Si ustedes se dan cuenta, el parasimpático en este cuadro y en varios cuadros no pone un efecto vasodilatador más que solamente en el gráfico anterior. ¿Por qué? Porque el parasimpático ejerce una actividad, digamos, variando la frecuencia cardíaca nada más. O sea, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca por el simpático, aumenta la frecuencia del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la disminución de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Ya? Va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, así como teníamos vasoreceptores, tenemos quimioreceptores. Estos quimioreceptores vamos a encontrarlo mayormente, en la bifurcación carotidio, en el seno carotidio, y donde vamos a encontrar al cuerpo carotidio. Entonces, aquí encontramos la mayor cantidad de quimioreceptores y aquí encontramos la mayor cantidad de vasoreceptores. Esto no significa que solamente hay vasoreceptores acá, también hay quimioreceptores, pero predominan la actividad vasoreceptora. ¿Ya? Y aquí está el quimioreceptor. Entonces los quimioreceptores los podemos encontrar en los dos, pero en mayor cantidad lo vamos a encontrar en la bifurcación de la carótida. Entonces estos quimioreceptores, ¿qué es lo que van a censar? Van a censar la hipoxia. Cuando entonces la presión arterial media disminuye, también va a generar un fenómeno de hipoxia. El fenómeno de hipoxia, ¿qué es lo que va a aumentar? La actividad simpática, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y asimismo la presión arterial. Por eso es que esto, por ejemplo, lo vi bastante en tiempos del COVID. En el COVID los pacientes desaturaban bastante, ¿no? 88, 87, 86 saturaban, y la frecuencia cardíaca estaba disparada, ¿no? 110, 120, 130. Entonces en esos pacientes, por ejemplo, los quimioreceptores estimulaban a la actividad simpática y producían aumento de la frecuencia y aumento de la presión arterial. ¿Por qué sucede hipoxia? Por disminución de la presión arterial. Entonces los quimioreceptores, ¿qué van a censar? Lo que disminuye el oxígeno, que aumenta el CO2 y lo que disminuye el pH. ¿Ya? Cuando disminuye el oxígeno, aumenta el PCO2, que es lo que normalmente va a suceder en el respiratorio. Comenzamos a hiperventilar, pero aquí miren, es censado por un detector, por un quimioreceptor, ¿no? Lo detecta con una disminución de oxígeno, porque aquí les dije que la hipoxia estimula en los quimioreceptores. Entonces estimula este quimioreceptor y por vías aferentes llega al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo obviamente hay una
hay un centro integrador, centro coordinador, y de ahí salen las vías eferentes hasta los órganos efectores. ¿Qué es lo que va a producir? Va a inhibirse el parasimpático y va a producir taquicardia. Sí, pues de taquicardia sí le produce acá, ya, no es bradicardia. ¿Por qué? Porque miren, porque aquí está la hipoxia, aumenta la actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca. Aquí hay una variación, porque la hipoxia, ¿qué es lo que va a generar? Taquicardia, y va a generar también vasodilatación. ¿Ya? Porque esto, si nosotros lo razonamos, nos va a salir así de este cuadro también. Y lo mismo la respuesta integral, ¿no? Igual los quimioreceptores con los vagoreceptores. Aquí está ¿por qué dice la respuesta integrada? Porque aquí actúan el corazón y el pulmón. Entonces igualito, ¿no? La disminución del PO2, los quimioreceptores, el centro, y aquí está la respuesta integrada. Y le va a producir lo que está acá, taquicardia. Este aumento del PCO2 en el quimioreceptor central respiratorio, ¿qué es lo que hace? Aumenta la ventilación. Y este aumento de la ventilación disminuye la presión de CO2. Regulación de la presión arterial, resistencias. Aquí tenemos el sistema regulador, los mecanismos sistémicos. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién estimula a que se secrete esta renina-angiotensina-aldosterona? La disminución de la presión de perfusión. ¿Por qué se ha producido la disminución de la presión de perfusión? Se ha producido porque ha habido una disminución de la presión arterial. Y esta disminución de la presión de perfusión hace que se estimulen los vagoreceptores del aparato yuxtaglomerular, empezando la secreción de renina-angiotensina. La disminución de la presión de perfusión también estimula a los vagoreceptores carotídeos y aórticos. Activan el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático también tiene sensores beta a nivel de la médula suprarrenal, ¿no? Y esos receptores hacen que se estimule adrenalina y noradrenalina, a predominio de adrenalina. ¿Ya? Pero también este simpático que se activa estimula a los receptores beta 1 del aparato yuxtaglomerular, aumentando la secreción de renina. La disminución del fluido tubular estimula la mácula densa, y esto, como ustedes saben, el estímulo del aparato yuxtaglomerular estimula la renina. Como respuesta a todo esto, ¿cuál es la acción de la regulación del tono? Es vasoconstricción. Angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Ya? Angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Mecanismo de acción, bueno, ya lo hemos visto. El otro, el sistema simpático, que es la respuesta violenta, rápida, ¿no? ¿Quién lo estimula al sistema simpático? Nada más que la disminución de la presión arterial. ¿Quién sensa esa disminución de la presión arterial? Los vagoreceptores carotídeos y aórticos. Se activa el sistema nervioso simpático y suprarrenal, liberando adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la respuesta? Vasoconstricción. Estimulan a los receptores alfa 1. Después también la secreción de hormona antidiurética. Esta secreción de hormona antidiurética es estimulada también por la angiotensina 2, pero como la presión disminuye la presión del volumen por disminución del gasto cardíaco, así como lo mismo disminuye la presión arterial y aumenta la osmolaridad, hace que se secrete la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a hacer que también los sensores, pues, tipo los vagoreceptores carotídeos y aórticos, se activen, produciendo vasopresina. Por eso se llama vasopresina, y esto produce vasoconstricción. Seguimos acá, los mecanismos locales. La endotelina, es lo que yo les decía, es un potente vasoconstrictor.
La prostaglandina I2 es un potente vasodilatador, ¿no? Tromboxano A2, que es secretado por las plaquetas, es un potente vasoconstrictor, así como la serotonina. Las plaquetas secretan serotonina y tromboxano A2, y estos producen vasoconstricción. Y el óxido nítrico va a producir vasorelajación, vasodilatación. La regulación a largo plazo, a corto plazo, la actividad por vasoreceptores y quimioreceptores, y por estímulo del simpático, disminución del estímulo del simpático. Y a largo plazo tenemos el volumen de líquido, pero del riñón. El riñón, por disminución o variaciones del gasto urinario, lo que va a hacer que se regule. Entonces, la regulación a largo plazo, ¿cómo sería? Si nosotros acá, este es el gasto cardíaco, esta es la diuresis, esta es la presión arterial, y hay una infusión, en 60 minutos ponen volumen, y ¿qué es lo que va a pasar? Al ponerle volumen, la presión arterial, o sea, al mejorar la presión arterial aumenta. ¿Bien? ¿Cómo aumenta la presión arterial? Si aumenta la presión arterial, mejora el flujo sanguíneo renal. Y si mejora el flujo sanguíneo renal, mejora la diuresis. Y si se mejora, digamos, la infusión, al mejorar el gasto cardíaco, mejora el gasto cardíaco también. O sea, si yo le pongo volumen a mi paciente, mejoro el gasto cardíaco, mejoro la diuresis. ¿Por qué es importante esto que parece bien confuso? Cuando, por ejemplo, yo tengo un paciente que está hipotenso, que está con la presión baja, ¿qué es lo primerito que hacemos? Le pasamos volumen, suero, bastante suero le pasamos ese suero, y ese suero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el retorno venoso y va a hacer que se aumente el gasto cardíaco. Y si nosotros, digamos, la presión no nos está subiendo, está 95, 60, todo así, pero el paciente comienza a orinar bien, ¿qué significa? Que mi perfusión renal está siendo adecuada. Entonces, el gasto cardíaco se incrementa la presión arterial y se incrementa la diuresis. Entonces aquí lo dice: aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión venosa periférica, presión venosa central, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión y aumenta la diuresis. ¿Ya? Provocado por el aumento del volumen de sangre. Entonces, ¿cómo hemos provocado el volumen de sangre? Pasándole volumen a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a ver mañana, porque lo veo que cabecea. Pero faltan poquitas diapositivas. Ya, esto nos falta poco, pero esto lo vemos mañana. Ya, nos falta poquito. No, pues ya no, yo los veo ahí todos unidos. Pero falta poquito Ya, la vamos a ver, diapositiva. son como 4 o 5 diapositivas. Por eso, ¿ves? Ya faltan 5. Sí, pues. Ya, son poquitas nada más. Entonces, Muy bien.